El humor perfecto de Spider-Man en el cine lo desarrolló Andrew Garfield. Hola YouTube, tu amistoso vecino hablándote de nuevo, espero que estés muy bien porque yo estoy de maravilla. Cuando yo pienso en Spider-Man, automáticamente se me viene a la mente un personaje con un sentido del humor que es atípico para un superhéroe. Volviendo a la década de los 60, la edad dorada del heroísmo en los cómics, la mayoría de personajes sostenían una personalidad parecida y establecida que les hacía ver como seres correctos y perfectos ante toda situación, peleando en contra de villanos que querían destruir la Tierra o iniciar una guerra de naciones. Pero cuando Spider-Man apareció en el mercado, esta condición de superhéroe inquebrantable y perfecto se vio afectada por un adolescente que tuvo que aprender a lidiar con ser un héroe enmascarado en la ciudad de Nueva York. Peter Parker era casi todo lo contrario al Capitán América o a Superman, teniendo problemas cotidianos y una manera de actuar comúnmente errónea que le hacían fácil de empatizar con él. Stan Lee le brindó una característica especial y ese era el sentido del humor. En sus primeros días, Peter utilizó un pequeño pero característico sentido del humor que desarrolló mientras enfrentaba a sus rivales como una especie de alivio para calmar sus nervios y ocultar sus temores. En la mente de Spider-Man era necesario hacerle ver a sus enemigos que él no tenía miedo hacia ellos, bromeando sobre los acontecimientos que ocurrían en sus enfrentamientos. Esto por supuesto que se revelaría mucho tiempo después en los cómics, cuando en años posteriores y con el paso de escritores y artistas se empezó a dar forma al personaje de manera más compleja, observando sus características y encontrando una razón para estas. Estoy seguro que en un principio Stan Lee pensó que sería atractivo tener a un superhéroe capaz de soltar una pequeña broma en medio de una pelea sin pensar forzosamente que el motivo era mucho más complejo desde un análisis de personalidad más profundo. Lo anterior creo que en años siguientes y persiguiendo la continuidad de la serie y el personaje mismo, este sentido del humor fuese transformándose cada vez más, llegando a la actualidad donde Spider-Man, además de ser un bromista por excelencia, también es una especie de abusivo. Si tú eres un lector de cómics podrás notar el cambio en el sentido del humor de Spider-Man, que pasó de ser un personaje desconfiado a un héroe que se burla de sus rivales aprovechando su superioridad física. Hay decenas de historias que juegan con esta premisa, donde el mismo Spider-Man acepta que ha cruzado varias líneas con algunos de sus rivales utilizando su humor para sacarlos de quicio y que sean más fáciles de derrotar, en otras ocasiones causando traumas en ellos y la mayoría de las veces causando un rechazo inmediato en un gran número de héroes que no comparten su visión y su manera de actuar. Por ejemplo, Jessica Drew, la Spider-Woman original, detesta esta característica de Spider-Man, que le ha puesto en duda con otros integrantes de los Vengadores a la hora de determinar si se encuentra capacitado para formar parte del grupo. Yo describiría el sentido del humor de Spider-Man en los cómics como un humor ácido, no situacional. Es decir, la gracia en los comentarios del personaje no dependen de una situación específica o algún chiste recurrente, más bien siendo comentarios o palabras que Spider-Man improvisa para aligerar los momentos por los que este atraviesa. Como dije, son una especie de alivio para él, la manera de encontrar tranquilidad en una situación complicada que corresponden a la agilidad mental del propio Peter Parker. Así que cuando alguien afirma que Spider-Man es un personaje gracioso o divertido, yo no sé si estaría de acuerdo, ya que lo veo de una manera diferente, tal vez describiéndolo como un personaje ágil de palabra, alguien que es optimista ante las situaciones y tiende a encubrir sus inseguridades con el humor. El humor de Spider-Man es tan difícil de adaptar y entenderlo fuera de los cómics que más de una adaptación se ha topado con pared en este apartado. Por ejemplo, la versión del MCU es divertida y sobre todo en Homecoming se puede sentir esta esencia de los cómics a la hora de enfrentar a sus rivales, sobre todo en la escena del banco, pero en esta misma escena pondera un problema dentro de Marvel Studios, llevar el humor más lejos de los límites de los cómics, haciendo que el personaje se tambalee entre ser alguien bromista a una especie de bufón. Es ahí donde retomo el concepto de cómo Spider-Man no es un personaje con humor de situación que dependa de cometer errores para hacer gracioso al público. Y esta es la clave dentro de esta versión que cuenta con escenas donde Spider-Man es gracioso, pero no necesariamente divertido por su juego de palabras. Es gracioso porque se cae y hace cosas tontas. Por el contrario, la versión de Sam Raimi carece de humor. A lo largo de las 3 películas se pueden encontrar estos pequeños y breves momentos donde Spider-Man bromea con otros personajes, pero en términos generales a mí esta versión siempre me ha parecido mucho más seria. Y eso está bien para mí porque al final de cuentas, al igual que la versión del MCU, funciona en su universo que era mucho más clásico.
pero justo en el centro se encuentra la versión de Andrew Garfield, la cual para mí encontró el tono adecuado para adaptar esta característica del personaje. The Amazing Spider-Man, además de ser una película mega infravalorada por el público y los fanáticos, también ha sido olvidada como una de las mejores adaptaciones del sentido del humor del personaje. Voy a tomar como ejemplo esta escena. Esta escena es todo lo que está bien dentro de Amazing Spider-Man. Peter acaba de confeccionar su traje y se ha propuesto encontrar al asesino de Ben, pero aún no se considera un héroe, no sabe cómo actuar ni cómo ser el amistoso vecino. Todavía no es Spider-Man. Desde el principio de la escena se comporta de una manera segura a través de pequeñas bromas que hostigan al ladrón de autos, llegando a un punto donde estas bromas se convierten en un completo abuso por parte de él. Retomando el aspecto anterior de cómo evolucionó el humor de Spider-Man en los cómics, esto es muy común en sus historias, el personaje trazando una línea delgada a la hora de atacar a sus enemigos. Un poco de telaraña que los deje imposibilitados por una hora les dará el escarmiento perfecto. En esta escena, Spider-Man hace eso. Él posiblemente no está tratando de actuar como un vigilante nocturno o alguna especie de héroe, pero está seguro que detener a ese ladrón es lo correcto. No solo se está asegurando de que el sujeto no sea el asesino de su tío, también lo está capturando, todo bajo una constante de bromas que posiblemente oculten sus nervios de salir a las calles por primera vez. En la trama, Peter atraviesa una especie de duelo por la muerte de Ben y posiblemente ocupa este humor como parte de su catarsis que le permite lidiar con su propio dolor y la culpa que carga. Hay un trasfondo detrás de este comportamiento, hay una esencia mucho más grande que solo soltar bromas, porque una película de Spider-Man debe ser divertida, y durante la segunda parte este método se perfecciona. En The Amazing Spider-Man 2, Andrew Garfield lleva su versión del trepamuros a un nivel superior, teniendo un montón de escenas y bromas perfectas que le hacen la mejor versión de Spider-Man en este apartado. De hecho, sin exagerar y sin temor a sonar como un fanboy, en esta película es donde se encuentra el Spider-Man más cercano a los cómics. Uno de los momentos que refuerzan este punto es la secuencia inicial, donde vemos a Spider-Man persiguiendo a Alexei. Peter ya ha pasado tiempo siendo Spider-Man y eso se nota, se le ve seguro de sí mismo, disfrutando del traje, de lo que hace, y esta secuencia para mí es tan perfecta porque tiene demasiadas aristas que definen a Spider-Man en los cómics. Primero que nada, Peter se está perdiendo de su graduación. Segundo, está siendo nuevamente un tipo burlón, un sujeto que sabe que se saldrá con la suya porque es Spider-Man, bromeando con Alexei y humillándolo al final. También añade un poco de esta comedia situacional para enfocarse en las habilidades del personaje y por último, pero no menos importante, salva a todo un autobús del desastre. A pesar de que llevó la situación al límite perdiendo el tiempo entre bromas, confiándose en exceso debido a la confianza que ahora tiene, no pierde el sentido de responsabilidad y se detiene para salvar a este autobús. Cuando pones atención a toda esta secuencia, rápidamente te vas a encontrar con el camino hacia el final de la película, donde esta confianza exagerada de Peter y su equivocada manera de actuar terminan con la muerte de Gwen. Este es un efecto recurrente en las historias del personaje en los cómics. Peter tiene un serio problema de madurez y nunca piensa realmente en las consecuencias de sus actos, generando la antipatía de muchos otros personajes y en algún momento de toda la ciudad de Nueva York. Suena raro, pero todo este tiempo Jameson ha tenido un muy buen punto sobre Spider-Man y si este en realidad es el héroe que la ciudad necesita. Pero volviendo a la película y terminando con este análisis, la escena final. Nuevamente un acierto por parte de Garfield y Mark Webb. En algún momento dentro de la promoción de la película, el actor habló sobre el proceso creativo para dar vida a Spidey, añadiendo que basó mucho del sentido del humor que se muestra en la película en el personaje de Bugs Bunny. Bugs Bunny es ciertamente parecido a Spider-Man en muchos aspectos, el primordial, su capacidad para hacer enfadar a quienes le rodean, siempre ganando la partida debido a su inteligencia. Y esto es lo que vemos en pantalla. Pero estrictamente hablando del final, yo realmente amo esta escena porque Spider-Man es especialmente mágico en ella. Aparece cuando debe hacerlo y lo hace de una forma tan especial que no duda en soltar una broma sobre Rhino. No ha pasado demasiado tiempo desde la muerte de Gwen, pero Peter entiende su destino y posiblemente ya no esté asustado y no necesita bromear para sentirse seguro, pero toda la gente a su alrededor sí que lo necesita y esa pequeña broma les brinda esperanza. Eso es Spider-Man para mí, esta es la esencia del personaje y ese es uno de los mensajes de la película, transmitir esperanza. La manera en que se maneja el humor dentro de la franquicia es tan increíble y se apega a este mensaje, porque en ocasiones las palabras correctas te brindan la esperanza que uno necesita. Y eso es todo por hoy. Yo sé que
amas ver estos videos y yo amo hacerlos, por eso activa las notificaciones para no perderte nada del contenido del canal. Me ayudarías bastante si me regalas un like y compartes este video en tus redes sociales. Nos vemos hasta la próxima y no olvides portarte bien, hacerle caso a tu novia y a tu mamá. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things.